Ciao Prudenza. Hola Prudenza. Manuel, ciao, tutto bene? Sí, todo bien. ¿Tú qué tal estás? ¿Ya estás de vuelta en Italia? Sono stata a Budapest. Ah, sigues estando en Budapest ahora. È una città molto bella ma molto triste, Ah, perché c'è un pero passato storico legato, non so, al comunismo, al fascismo, sí. quindi molti monumenti particolari. ¿Tienes la cámara apagada? A parlare? La cámara, vídeo. No, no te veo. Io vedo. Enciende la cámara tuya, enciende. eh, La cámara, E la camera però vídeo. non... Aspetta. Dunque... Abajo, en la Ah pantalla, sì, sì, avvia video. Adesso? Eso, ahora sí Ok. te veo. ¿Estás ya ritornata en Italia? Sono tornata ieri sera in Ah, Italia. ayer por la tarde. Ieri sera in Italia, ripeto, sono stati giorni molto belli perché stava anche Grazia con me, con Ya la vi. comitiva, c'era un'altra nipote, quindi ci siamo un po' divertite, tra virgolette. Però, ripeto, ci sono delle scene molto molto commoventi, proprio dei monumenti molto Sí, particolari. sí, 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 sí. Ad esempio in Viva il Danubio, Mm, fiume, ci sono un centinaio di scarpe mm. perché fecero una retata e presero qua più di 100 persone così. Mm. Allora legarono a due a Mucha due le gente. persone, alle mani, legarono due Sí, persone sí. e dopo che le avevano riendati con le scarpe e tutto, però uno veniva colpito con un proiettile, quindi moriva all'istante. Mm. Invece quello che stava legato cadeva nell'acqua del Rio e moriva affogato. Quindi delle scene un po' troppo nude, troppo commoventi. Però anche quelle si devono vedere, delle case bellissime, quello che mi ha affascinato tantissimo è il Parlamento, proprio una cosa che da noi non si vede proprio, delle scalinate, dei tappeti, ¿Cuánto tiempo, bellissimo. cuántos días estuviste allí? Abbiamo visto anche il cambio della guardia nell'interno del Parlamento, bellissimo. Dicevi, ¿Cuánti, scusami? cuánti giorni estuviste allí? 6 giorni. 6, muchos días. Muy bien. Compreso il viaggio però, Muy bien, muy bien. Mm. però quel poco è bastato, perché non ci siamo mai fermati, poi avevamo le guide Sí, italiane, sí, 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 quindi sí. che si parlavano in lingua, anche se non c'era il problema perché l'altra nipote conosceva la lingua. Comunque io mi sono un po' rilassata Ah. e operata proprio di Io lavoro. sono, io sono. Io so. Lo sai. Sì, E adesso si riprende il ritmo, però con un altro spirito di sì, iniziativa, diciamo. sí, 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 sí. Muy bien. ¿Qué tal, Paula? Pau Salomón, hola. Y Hola Elsa, Manuel, hola a todos, buenas tardes. bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Hola, Elsa, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto verlos. Muy bien. Pues nada, vamos a esperar un poquito que se vaya sumando la gente. Y Gracia está ahora en el norte, se ha ido para Milano. Grazie a Milano, però mi ha raggiunto a Budapest, non è venuta a prendermi. Ah, Ci siamo visti a Budapest, adesso lei è ripartita, sta a Milano. mm. E io ¿En Budapest se paga con euro o hay otra moneda? non ho capito, vuoi ripetere? En Budapest pagáis con dinero, con euro. Ah no, lì ci sono
non è l'euro, praticamente un 150 fiorini, 170 fiorini corrispondono all'euro, però non accettano l'euro. Parece como en la Italia de hace años antes del euro, ¿no? ¿No? Y vas a Vogliono solo fiorini. Sí, sí. E la cosa importante sono i taxi, perché è tutto registrato. Diciamo, l'agenzia prende il punto da dove viene preso il cliente e dove viene portato il cliente. Quindi rispetto alle nostre tariffe in Italia, io per andare da casa mia a 2 passi pago 8 euro per andare all'oterapia dove c'è la sede della scuola, ma se sono non è nemmeno mezzo chilometro, diciamo, pago 8 euro. Lì dall'aeroporto diciamo, alla città 22 euro, ma erano chilometri e chilometri. No, come organizzazione di vita sono più attrezzati di noi. ¿Y las personas bien con las personas, la gente? Sì, molto socievoli, molto... per esempio una cosa molto triste è tutta la zona degli ebrei, dove tra i cimiteri vari c'è molta tristezza nella città, molta. Però poi c'è la bellezza monumentale, c'è la bellezza anche della cucina, perché si mangia bene, non sono le nostre pietanze, però dei gusti particolari. Muy bien, muy bien. Bueno, saludamos por ahí a Alejandra, a Nancy, a Mariela, a Claudia. Alessandra. Claudia, ¿qué tal por Tijuana? Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos, realmente. Un abrazo. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¿Qué tal, Telma? ¿Ya superaste todo el tema de la operación y tal? ¿Todo bien? Y en eso estoy aprendiendo a caminar otra vez, como ¿Sí? No me animo a alargarme, ¿te das cuenta? Sí, me sí, pone sí. lejos el andador para que dé 2 pasos. Qué bien, qué Como bien. Muy bien. Claro. Buen día. Hola. Maestro Manuel, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Pues un saludo muy cordial y muy contento de verte, que estés ahí. Y bienvenida. Su fan número 1. Bueno, muy bien, me alegro. Vamos a esperar un poquito que se sume los participantes y hablaremos. Manuel, me disculpo, bueno, me da gusto verlos a todos. No sé qué pasa, no puedo poner la cámara, si no voy a pasar mejor al celular para que todos nos podamos ver. Me da gusto verlos a todos. Muy bien. Y vieron eso de que soy tu fan número 1 que dijeron por ahí, porque saben que soy yo. Muy bien. Somos un equipo. Esto es como las mamás y los papás, ¿no? Que cuando hay muchos hermanos, que cada hermano siempre solo tiene una sola mamá, ¿no? Y también es el camino inverso. ¿Y que quién es el consentido, no? Estamos en pleno festejo de la primavera, pero ustedes entran en otoño. Sí, entramos en otoño y aquí ya se nota frío, ya no, el verano está terminado. Acá coincide con el Día de los Estudiantes, que como excusa han salido todos los estudiantes, se llenan de flores, van a parques. Qué bien. Sí, está lindo. La primavera, la estación de las flores. Sí, tal cual.
En los textos Vedanta, ¿no? De India, cuando se hace, bueno, de una manera poética, ¿no? Y se habla de ese espíritu de vida y tal, ¿no? Tal y cual. Una de las alusiones es cuando dice yo soy la inteligencia del inteligente, el amor de la madre, el no sé qué tal, no sé qué tal, dice, de entre las estaciones soy la estación de las flores. La primavera. La vida, ¿no? Que irrumpe, ¿no? Que se abre paso, ¿no? Que muestra su potencia, ¿no? Su esplendor, ¿no? Tal cual. Que resucita la vida, ¿no? Después del invierno, ¿no? Y del apagón vital, ¿no? Como todo está ahí para resurgir, ¿no? Expectante. Y sí, estalla, es impresionante. Una semana, una maravilla, todo el alma. Hola, Alma. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué Bienvenida. gusto verlos. Muy bien. Hola a todos. Hola a todos. Todas. Hola. ¿Sí se me escucha? Sí, Sí, sí. se te escucha perfecto. Perfecto. Tenemos a Erika también por ahí, pero tiene la cámara apagada. Bienvenida, Erika. Hola. Hola, gracias. Es que tengo como que muy feo internet y si la pongo siento que se me va a ir la señal. Ah, Por eso es que la dejé así. muy bien. Tienes el internet en otoño, no en primavera. No, camino del Algo invierno. así. Muy bien. Sí, anda muy chafa, entonces mejor. Pero un gusto verlos nuevamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ya sabéis que este encuentro de hoy, martes 21, es un encuentro previo, digamos, al módulo 5, en el que entraremos los primeros días de octubre. Y es un encuentro para reencontrarnos, ¿no? Digamos, es un reencuentro, ¿no? En realidad. Como había algunas personas que estaban deseosas también, ¿no? De participar en este previo, pues no solamente lo haremos este martes, es decir, hoy, sino que el próximo martes 28 también vamos a encontrarnos, es decir, que estáis todos y todas, de momento todas, porque no veo a ningún hombre por ahí. Estáis todas invitadas a volver el martes a encontrarnos, si queréis, si os apetece. Eso. Muchas gracias. En realidad, digamos, el contenido del módulo 5 yo lo he concebido como una especie de retorno, ¿no? a la síntesis desde la perspectiva de que hemos hecho un recorrido, yo diría que muy completo, ¿no? A lo largo de los 4 módulos. Lo que sí os pido es que cerréis los micros porque se oye, ¿no? Y se interrumpe, ¿no? Que cerréis todos los micros. Os estaba comentando esto, ¿no? Que tal y como yo he concebido el módulo 5, que ya sabéis que, bueno, procuro no mantener posiciones rígidas y sobre la marcha pues iremos incorporando, ¿no? Nuevos temas y nuevas cuestiones. Pero sobre todo mi idea capital es la de retomar el espíritu de la síntesis grafológica, es decir, del pensamiento grafológico sintético, que quiere decir que de alguna manera cada uno tiene que destilar, ¿no? Aprender, descubrir, ¿no? por sí mismo, como hemos comentado en otras ocasiones, digamos, el alcance grafológico, el sentido de lo grafológico, ¿no? Y la propia grafología y sus aplicaciones, ¿no?
Hay un tema que ya me habéis escuchado de otras maneras. Yo conocí a un hombre hace muchos años, ¿no? Que impartía clases de artes marciales, etcétera, etcétera. No me voy a detener en los detalles, ¿no? de esto. Y este hombre siempre hablaba del mismo asunto, pero de distintas maneras, ¿no? Es como que se planteaba, o sea, se exigía a sí mismo repensarlo una y otra vez y como si uno se cambiase de ropa, ¿no? Y de peinado o de aspecto una y otra vez para de alguna manera no encasillarse o no quedar atrapado en el lenguaje, ¿no? en el mundo conceptual, ¿no? Poder entender el sentido al que apuntan los conceptos, ¿no? Y al que apuntan las palabras, más allá de ellas mismas, ¿no? Por eso creo que es importante. Y una de las cosas que para mí son fundamentales para poder entender la grafología, ¿no? la hermenéutica grafológica, es algo que lo voy a expresar ahora en otras palabras, ¿no? Que escribí hace unos pocos días en una red social, y que proceden de un texto que ha sido muy recientemente, este año, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que nuestra querida amiga y colega Alma ha tenido la gentileza y el detalle, ¿no? de enviármelo por correo postal. Es un libro de Sabina Spielrein, que fue psicoanalista, muy próxima a Jung, a Freud, hizo una labor muy importante con niños, educativa en Rusia, ¿no? En la antigua URSS y tal. Bueno, tuvo un final trágico a manos de los nazis, que la asesinaron junto con una multitud de personas, también junto a sus hijos, en una sinagoga en Rostov, ¿no? Ella desarrolló un trabajo muy propio, muy original, que denominó la destrucción como origen del devenir. La destrucción como origen del devenir, es decir, y hace alusión a que hay una fuerza, al igual que hay una pulsión, una disposición, ¿no? Una instintualidad, podríamos decir, constructiva, vital, provida, amorosa, también existe una fuerza, una energía, una disposición, una instintividad destructora, aniquiladora, podríamos decir así, ¿no? Entonces, bueno, desarrolla una serie de ideas, de conceptos, etcétera, en un lenguaje muy psicoanalítico y especialmente muy en los términos, ¿no? En los que se hablaba del psicoanálisis y de la psicología profunda en ese tiempo, del que hay sobradas sospechas, digo lo de sospechas en el mejor sentido de la expresión, de que a partir de ese trabajo de Sabina Spielrein, de esa contribución, de ese descubrimiento, podríamos decir, ¿no? O de esa elaboración que ella hace, Freud desarrolla su criterio de pulsión de muerte, ¿no? La pulsión del Thanatos, ¿no? Más allá del principio del placer, ¿no? Que es un trabajo, una obra de Freud, precisamente habla sobre esta cuestión, es decir, Freud plantea, ¿no? Que hay una tendencia natural, ¿no? A evitar el dolor, a evitar el sufrimiento y a perseguir, digamos, lo placentero, digamos, lo que proporciona bienestar, ¿no? Ya sabéis que placentero viene del asunto placenta, ¿no? Y que la placenta es el lago amniótico, ¿no? En el que nadábamos, ¿no?
en el marco materno, ¿no? Digamos, en el vientre materno, ¿no? Y entonces, digamos, cuando la vida está orientada y hay una resultante a favor de lo placentero y de evitar lo displacentero, pues en principio esto da lugar, ¿no? Desde la perspectiva freudiana, entre otras perspectivas, pues a un equilibrio, ¿no? Psicológico y a un desarrollo adecuado y demás, ¿no? Pero parece que Freud se da cuenta y se cree que es a partir, o al menos en convergencia con el trabajo de esta mujer, ¿no? Tan original, de Sabina Spielrein, se da cuenta de que hay algo más. Hay otra pulsión que resulta paradójica, que de alguna manera contribuye al proceso vital y que tiene que ver con una pulsión de muerte, ¿no? La pulsión de muerte o la pulsión destructora, ¿no? O destructiva, ¿no? Es curioso también, ¿no? Que ella hace digamos, cita en distintas ocasiones a Jung, también entrando en la cuestión de la psique colectiva en contraste con la psique individual o estrictamente personal, ¿no? Y también hace alusión a que en muchas ocasiones un mal acuerdo o una falta o un déficit, ¿no? De entendimiento entre estas dos dimensiones, ¿no? de aquello que nos constituye en lo psíquico, da lugar digamos, a distintos trastornos, a distintas problemáticas de tipo psíquico, ¿no? Psicológico, ¿no? En fin, ya digo que es muy interesante, ¿no? Porque ella viene a plantear que para la psique colectiva lo individual no tiene mayor importancia. De alguna manera, la psique colectiva en la persona busca la aniquilación, busca la supresión del yo, ¿no? de lo individual. Busca una especie de disolución, de absorción, ¿no? No decir de abducción, ¿no? Si eso no sonara un poco a cuestiones que nada tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Así que, y por otro lado, digamos, la psique individual, que es un recorte y que brota o emana, podríamos decir, de la estructura colectiva, ¿no? de lo que Jung denominó lo inconsciente colectivo, justamente busca todo lo contrario, busca la afirmación del yo, busca la afirmación de la individualidad, busca de alguna manera un entendimiento en el marco colectivo, pero desde la singularidad, desde lo que Jung denomina individuación. Por lo tanto, la individuación, entendida como Jung la entiende, que es como debemos entenderla porque es, digamos, su propuesta, es una afirmación del yo hasta sus últimas consecuencias. Una afirmación del yo hasta sus últimas consecuencias. Precisamente para evitar ser disuelto o ser destruido o ser aniquilado por la psique colectiva, por lo inconsciente colectivo. Digamos, esta es un poco el curso, ¿no? La orientación que trae o que tiene este trabajo, que, bueno, los que vivís en México seguramente lo tenéis muy a mano, es este librito, es un libro pequeñito, La destrucción como origen del devenir, de Sabina Spielrein. Entonces, todo esto, que es un preliminar a lo que iba a decir, en la página 51, Sabina Spielrein dice algo que hemos comentado a lo largo de nuestras navegaciones por los módulos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Que es que, dice, lo puramente personal
lo puramente personal jamás puede ser comprendido por los otros. Lo puramente personal jamás puede ser comprendido por los otros. Es decir, que las posibilidades de comprensión, de entendimiento del otro están precisamente en aquello que trasciende nuestra condición personal o de individuo, ¿no? Que trasciende nuestra singularidad individual. Es decir, aquello que tenemos de colectivo, ¿no? O aquello que tenemos de tipicidad, ¿no? Lo típico, ¿no? Dice, no resulta sorprendente que Nietzsche, un hombre con una poderosa consciencia del propio yo, concluyera que el propósito del lenguaje no es otro que embrollarse a sí mismo y a los demás, ¿no? Como de alguna manera, no solamente lo puramente personal no es comprensible, no puede ser comprendido por los otros, sino que el propio lenguaje todavía nos aleja más de esa comprensión de lo que es el otro, ¿no? Bueno, hay cosas interesantes que quizás volveremos a ellas, ¿no? en distintos encuentros que tengamos y demás. Es muy interesante esto desde el punto de vista grafológico, precisamente por algo que yo sostengo, que me habréis oído comentar en distintas ocasiones, y es que si la grafología es posible, es decir, si la escritura manuscrita o lo autográfico es susceptible de interpretación, es susceptible de expresar, de proyectar una tipología de conducta, de actitud, de personalidad, etc., es precisamente porque la escritura es algo fundamentalmente colectivo. Es decir, en la escritura aparecen patrones de conducta que son típicos de la especie, es decir, que son colectivos, es decir, son impersonales, son patrones de conducta humanos en general, por eso son colectivos, ¿no? Claro, en cada escribiente aparecen con distintas intensidades, con distintas magnitudes, podríamos decir así, con distintos protagonismos, los distintos patrones que aparecen en esa escritura, y nos permite diferenciar, hacer un análisis grafológico u otras aplicaciones grafológicas en un sentido de hasta qué punto o en qué medida un individuo adolece, en el sentido de que presenta un determinado patrón de actitud o de conducta que le es característico en esa medida, pero no en la medida en que solamente esa persona responde, digamos, puede ser caracterizado a partir de ese patrón de actitud y de conducta, porque eso sería tanto como afirmar que cada escritura no tiene nada que ver con ninguna otra escritura, y eso es imposible. Eso es imposible. Es decir, cada escritura es diferente, pero es diferente en la medida de que presenta, digamos, variaciones con respecto a unos tipos que son generales. Y esto es lo que hace posible el que podamos asomarnos a un escrito de una persona que no conocemos y poder observar ahí patrones de conducta característicos que definen y que nos permiten pronosticar o entrever unas maneras de comportamiento, unas actitudes, unos rasgos, ¿no? Unas características, unos aspectos, ¿no? que encajan muy bien, a veces muy bien, a veces bien y a veces regular, pero que encajan con esa personalidad, con ese sujeto, con ese individuo, y esto es lo que hace precisamente grande. Por lo tanto,
la grafología, ¿no? Por lo tanto, lo más importante a tener en cuenta en relación a esto que estoy comentando es tener siempre, siempre muy claro que solamente podemos entender al otro a partir de aquello que podemos reconocer en nosotros y en otros, ¿no? Por lo tanto, a partir de cuestiones que son características de... Es como si la humanidad estuviese compuesta por un único prototipo, podemos decir así, ¿no? Y es lo que en la filosofía y en el lenguaje clásico se ha venido denominando el antropos, ¿no? El antropos, digamos, el hombre tipo, ¿no? El hombre mujer, ¿no? Digamos, ¿no? El ser humano tipo. Este tipo o este arquetipo, en el sentido de que es un tipo antiguo, arcaico, primario, primitivo, ¿no? Este tipo es justamente el que hace aparición en cada individuo, en cada niño que se desarrolla, en cada vida humana que va desplegándose a lo largo de los años. Ahora voy a la escuela, ahora hago no sé qué, ahora tengo una novia, un novio, ahora no sé cuánto, ahora tengo una pareja, ahora tengo unos hijos, ahora no sé cuánto, y ahora me hago mayor, y ahora no sé qué, y estoy cansado, y ahora me enfermé y ahora me morí, ¿no? Es decir, todo lo que aparece a lo largo del desarrollo de cualquier vida humana, por eso Germán Hesse dice muy claritamente, ¿no? Que la vida de cualquier ser humano es una auténtica enciclopedia viviente, ¿no? De cualquier ser humano, ¿no? Es algo complejísimo, riquísimo, tan enormemente lleno de matices, etcétera, ¿no? Entonces, lo que aparece en cualquier vida humana es siempre lo mismo, es el antropos, es el arquetipo del hombre, el arquetipo del ser humano, ¿no? Y ese arquetipo del ser humano es el que, al que nos asomamos o podemos asomarnos o debemos asomarnos cada vez que encaramos un escrito, una escritura, ¿no? Una firma, un escrito, un dibujo, lo que sea. Nos asomamos a un tipo de conducta o a unos tipos de conducta que son característicos de lo humano y, digamos, dentro de la... Si tuviéramos una biblioteca, ¿no? O una especie de arsenal o de bodega de todas las conductas humanas posibles, imaginables y que existen, entonces podríamos tratar de visualizar en la escritura qué tipo de conducta humana se presenta en este sujeto llamado María Pérez o Manolito González, digamos, qué tipo de conductas del antropos son características de este señor que escribe este texto y firma de esta manera, ¿no? Pero su sentir último, su anhelo último, vamos a decir, su especificidad más individual, más personal, más íntima, esto, desde mi punto de vista, y también me lo habéis escuchado decir en otras ocasiones, está fuera del alcance de la grafología y de cualquier otro instrumento o de cualquier otra herramienta de análisis o de interpretación proyectiva, ¿no? Voy a encender la luz porque esto se va haciendo de noche. Por lo tanto, yo esto lo estoy expresando de esta manera como una, vamos a decir, como un recordatorio, ¿no? Para volver al punto de partida, ¿no?
desde el que vamos a volver a sumergirnos, ¿no?, en el universo de lo grafológico y sus aplicaciones, tanto en el punto de vista psicológico como también desde el punto de vista pericial. Como es una clase abierta, hoy no he querido tampoco traer muestras, ¿no?, que a principios de octubre, cuando iniciemos digamos, las clases ya del módulo 5, quiero, digamos, iniciarlas con un caso de falsificación masiva, ¿no?, de documentos, además de protección de datos, donde hay firmas imitadas, ¿no?, en muchísimos documentos, y la dificultad que esto presenta en un momento dado cuando tenemos que filtrar, cuando se nos exige en un tiempo en vivo y en un tiempo relativamente corto, o sin relativamente, es decir, en un tiempo muy corto, ir decidiendo si hay indicios de falsedad o no hay indicios de falsedad para poder hacer un cribado, porque estamos hablando de decenas o de cientos de firmas, y en ese caso hay que estar muy rápido, por un lado, y por otro, o sea, muy rápido también en el sentido de ser muy... de tener mucha determinación, ¿no?, y tomar decisiones, arriesgar, ¿no? Es decir, esto probablemente sí, luego ya lo estudiaremos con más detenimiento, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa discriminación? Es decir, fijándonos en qué, ¿no? Y este es un poco, será el motivo de la primera clase que tengamos en octubre, ¿no? Digamos, cómo abordar esto a partir de un caso real de este verano, donde, bueno, pues justamente se dio esta circunstancia y comentaremos también, ¿no?, dónde fue, o sea, qué pasó, ¿no?, ahí, ¿no?, dónde derivó todo eso. Otra de las cosas que, bueno, ya hemos comentado, que las clases online que tendremos serán a lo largo del mes de octubre y de noviembre, y en principio serán los jueves, todos los jueves, a esta hora, ¿no?, a las 20 horas, hora de Madrid, es decir, a las 8 de la tarde. Eso no quiere decir que a lo mejor en alguna semana podamos hacer una variación o incluso tener una clase extra en otro día o lo que sea. Eso lo iremos viendo sobre la marcha, pero en principio, como línea base para que podamos organizarnos en nuestras agendas y demás, que sepáis que nos encontraremos los jueves a las 8 de la tarde. Otra cosa que me gustaría es, que quiero plantearos, es que hagamos un poco la clase un poco dinámica, ¿no? Suele acabar ahí, ¿no?, en ese dinamismo siempre, pero en el sentido de haremos una exposición, una relativamente breve. Ya sabéis que lo breve, en fin, simplemente es una autoproposición, pero que luego esto se va de tiempo, y que podamos interactuar más en el sentido de preguntas, de cuestiones, ¿no?, porque aparecen cosas que a lo mejor a mí no se me ocurre a la hora de formular o de hacer aportaciones, pero alguien está mirando o interrogándose desde otro lado, digo, de vosotros o de vosotras, y ese día pues puede exponerlo o hacer aportaciones, o surgen preguntas que dan lugar también a ampliaciones, ¿no?, y a enriquecimiento del tema, ¿no? Así que, tal y como haremos también en otros foros, ¿no? Es como lo que también se denomina en ciertos foros Vedanta, ¿no?, el satsang, ¿no?, en el sentido de en torno a un tema, ¿no?, pues hablamos, ¿no? Hablamos, preguntamos, aportamos, decimos, ¿no? Es decir, no solo exclusivamente, digamos, en el formato clásico, yo soy el profesor, hago aquí, digamos, ¿no?, el sermón de la montaña,
y vosotros me escucháis, al final decís amén y nos vamos, ¿no? O 4 preguntas, sino yo os haré mi aportación, mi visión y tal, y por supuesto, y luego entramos a interactuar, ¿de acuerdo? Ese es un poco el plan, ¿no? El plan de vuelo. Decía un alemán aquí, vamos, una persona que era alemán y que trabajaba aquí en una empresa y tal, y cuando venían los técnicos, los ingenieros alemanes decían no plan, fracaso, ¿no? Son como muy amigos de planificar, ¿no? Vale, pues esta es un poco la cuestión, es volver digamos, al espíritu de los 4 módulos anteriores, ¿no? Y volvemos a recorrer todo el universo grafológico desde la madurez, la perspectiva, la confianza, el conocimiento que tenemos ya unos de otros con otros, etcétera, ¿no? Y ahí es por donde quiero me gustaría, ¿no? que caminemos. Así que ahora paro mi discurso aquí y si queréis pues podéis ya ejercitar esta cuestión que he planteado y comentarme lo que queráis. Vamos. Venga, Ana, tema, habla, por favor. ¿Cómo? No, simplemente comentar que me parece interesante que podamos, sobre todo en los temas de la ecología forense, ¿no? Ver cómo los países tienen preparado digamos, la temática, desde qué lugar lo resuelven, qué condiciones tiene cada uno, Sí. todo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que es una cosa interesante, podemos comentar y tal, pero sobre todo, desde mi punto de vista, lo importante es que nosotros podamos disponer de una comprensión de la conducta escritural, digamos, del hecho, del auto gráfico, ¿no? Grafológico, que nos permita dar respuestas, tanto si estas respuestas son en el ámbito psicológico como si es en el ámbito pericial, ¿no? Independientemente de la regulación o de la legislación que haya en cada país. Es decir, que nosotros podamos entender eso, luego cada uno pues tendrá que amoldarse o ¿no? aplicarse en función de donde esté, de sus demandas comerciales, laborales y tal, ¿no? Pero el tema es que nosotros tengamos una visión profunda, ¿no? Muy profunda, ¿no? Que nos permita, digamos, yo cojo un escrito y esto ya crea una representación en mí comprensiva, ¿no? Que me permite tener criterio. Esta es la cuestión, ¿no? Por eso vuelvo otra vez un poco a la idea de síntesis, ¿no? Es en este sentido, ¿no? la cuestión de la síntesis, ¿no? Es decir, para entrar, digamos, en enfoques, en teorías, en esto, en otro, ¿no? En tal, pues hay infinidad de obras, de trabajos, de tal, de esto, lo otro y tal, ¿no? Y ese es el propósito, ¿no? El propósito es, digamos, eso, destilar, ¿no? Lo esencial, ¿no? Es un poco como los aceites esenciales, ¿no? Es decir, esto es decir, nos interesa esto y esto, y a partir de esto, digamos, podría remontar hacia todo lo demás, como la lógica inductiva, ¿no? Es decir, a partir de lo particular remonto y alcanzo lo general, ¿no? Bueno, pues yo, primero que nada, un saludo a todos, me da mucho gusto volver a verlo, pero esto no es que te animaras a hacer esto nuevamente.
me encanta el tema, me encanta en general la grafología y el aspecto forense me parece sumamente interesante y agradezco que nos den nuevamente la oportunidad de meternos en este mundo y estoy segura de que lo vas a hacer tan fenomenal como has hecho los anteriores y vamos a aprender muchísimo y yo estoy ávida de estar presente. Sabes que no voy a estar tal vez el primero porque voy a andar de viaje, pero veré el video, lo grabará, supongo, ¿verdad? Lo haremos llegar. Y yo estaría presente después del 10 de octubre, ya estaré presente. Perfecto. Y bueno, encantada. Nuevamente, gracias por todo. Gracias por... María. Si necesitas algo cuando estés por el continente, por el viejo continente, pues das una llamada y estamos aquí, si Dios quiere. Claro, yo lo sé, te lo agradezco mucho. Una cosa muy interesante en este sentido, ¿no? Efectivamente, ¿no? El tema forense en la grafología es muy gratificante en el sentido de que resuelves problemas que a veces son tremendos, ¿no? Entonces, cuando resuelves un tema pericial, digamos, la persona o la entidad, o la empresa o la institución, ¿no? que se ve beneficiada de esa resolución, ¿no? Digamos, queda fascinada con tu intervención, ¿no? Con nuestra intervención, ¿no? En el sentido de que a través de ese conocimiento del que llevamos hablando un rato, ¿no? Podemos sacar, digamos, mostrar, ¿no? Poner las cartas boca arriba, ¿no? Aquí hay una falsificación, ¿no? De esto, y es este señor, ¿eh? Y luego vamos, le decimos a este señor legal que aquí tenemos un informe de un técnico, de un perito, que nos dice esto y esa persona confiesa todo. Es tremendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, quiero decir que tenemos una herramienta que es fascinante, ¿no? Porque es muy real, ¿no? El hecho de que la escritura lleva nuestras huellas, nuestras señas de identidad en el sentido grafomotriz, ¿no? Neurológico, neuropsicológico, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Y por supuesto, y además, bueno, el hecho de sí, por medio de la grafología, poder entender muchos aspectos tan personales de lo individuo es de por sí interesante. Pero cuando te refieres al tema de poder desenmarañar temas tan sofisticados como pueden ser falsificaciones y este tipo de cosas, lo hace todavía más interesante, a una realidad que o sea, no lo podría ni llegar a imaginar que podría llegar a... El tema es que nuestro asunto, el asunto grafológico, es tan peculiar que no hay manera de atacarlo desde otro lado. Solamente a través de la experticia, es decir, del conocimiento y de la comprensión, que no solamente es una cuestión de conocimiento racional, es una cuestión de entrenamiento perceptual también, ¿no? Es decir, tiene que intervenir, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Digamos, el conocimiento en el sentido más racional, más conceptual, digamos, la cara racional de nuestro psiquismo, ¿no? Lo cognitivo racional, pero si no va acompañado de lo cognitivo y racional, es decir, ¿no? de nuestro aparato psíquico más autónomo y más inconsciente, ¿no? Que ya ha entendido la jugada, ya se ha familiarizado con el asunto, ¿no? Y es el que nos dice, ¿no? Esto no va por aquí, o esto va por allá, ¿no? Luego podemos razonarlo y explicarlo racionalmente. Claro, el informe tiene que ir explicado racionalmente, pero, digamos, la convicción
y la conclusión no es un asunto racional. Cuidado. Digamos que el tema racional, el tema conceptual, sirve para justificar y para dar explicación y hacer comprensible la conclusión. Pero la conclusión viene de otro lado, no es del lado racional. Y no quiero decir que venga de que se me ocurrió a mí, porque me pareció a mí, porque caprichosamente, no. Por supuesto que no. Es decir, por eso hay científicos, neurocientíficos, como Aldo Rustichini, por ejemplo, ¿no? Que viene a comentar que el procesamiento inconsciente, digamos, un procesamiento de alto, digamos, de alto rendimiento, ¿no? Es capaz de elaborar, ¿no? Digamos, conclusiones, de llegar a certezas, ¿no? De alta, ¿no? De cosas simples, ¿no? Mucho, de alta complejidad, ¿no? Erika me parece que levantó la mano hace un rato, también Leticia y Gris. Entonces, si os parece bien, vamos a escuchar a Erika, luego a Leti y luego a Gris. Os digo porque os encuentro así ahí arriba en esa secuencia. Por dar una... Así que Erika, decías que no tenías el internet muy allá, ¿no? Exacto, anda como que fallando un poco y ya hace rápido me conecté y se iba así, se andaba así como con la máquina. Pero lo mismo y muy básico, digamos, más bien iría como ¿qué días estarías dando en el módulo 5? Y confirmar algo que yo entendí así en el correo que enviaste, de que si entramos a este módulo 5 podríamos acceder como a los módulos anteriores. Yo en mi caso me falta el 4. Sí. No hay ningún problema, efectivamente, es decir, yo el participar en el módulo 5, yo os entregaré las claves para entrar a los 4 módulos, ¿no? A las personas que no hayan estado o a las que ya habéis estado y queréis volver ahí, o si tenéis un amigo por ahí que quiere estar también y participar de eso, pues se lo mostráis, es decir, que yo no voy a estar ahí pendiente de si solamente lo va a ver una persona o 4, es decir, si os juntáis 3 personas y decir, oye, pues, digamos, pagamos la participación en el módulo 5, tenemos acceso a las 4 y nos beneficiamos los 4 amigos que estamos aquí o amigas y tal, yo no tengo ningún problema en eso, porque ya sabes que no, esto no, para mí no es no lo planteo como un negocio, ¿me entiendes? No, en un sentido empresarial, para nada, ¿no? Entonces, y el día, lo que comenté antes, son los jueves, la clase online, ¿no? Aunque yo os iré enviando, como siempre, ¿no? Videograbaciones de las clases, ¿no? Y bueno, digamos, reflexiones, etcétera, fuera del online, ¿no? En el sentido de lo grabo, lo mando, comunicados y tal, ¿no? Pero, digamos, la clase online, los encuentros como el que estamos teniendo ahora, serán los jueves, los jueves a las 8 de la tarde en la hora de España. ¿No sé? Sí, perfecto. Sí. Vale. Muchas gracias. Bueno, Erika. Hola, Leti. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Poder encontrar a todos los amigos, muy feliz. Es una oportunidad enorme. Ya teníamos ganas de escuchar lo brasileiro, ¿no? Sí, yo también. Sabes que hoy por el día estaba hablando con la maestra Elsa por WhatsApp. Sí. Me fui a tomar un cafecito próximo de mi casa. Llegué a la moza, hablé español, estaba hablando con ella, se ve la grabación. Hola, ¿qué tal? Me salió sin que muy divertido. Solamente una cosita, ya te dejo comentar. Este día, hace 2 o 3 días, pues no acababa de dormirme y entonces busqué una película de estas en Netflix, ¿no? Y claro, empiezas a ver un montón de películas y tal y empiezas a ver cuál vas a ver y se te pasa 1 hora o 2 horas mirando a ver qué película vas a ver, ¿no? Y bueno, entonces di a una que vi tal que era mexicana, ¿no? Pero era mexicana, digamos,
con todos los créditos y todo el tema ¿no? de instituciones mexicanas y tal, ¿no? Era de 2 horas y pico y tal, ¿no? Y me reí muchísimo, me acordé muchísimo de todas vosotras, ¿no? Mis amigas, ¿no? Mexicanas y tal, ¿no? Porque era graciosísimo, digamos, el lenguaje que se utilizaba, ¿no? Era un tipo que vivía ahí casi en la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Y al final, pues, después de 20 años en los Estados Unidos, se vuelve ahí y tal, se va ahí a un pueblito y tal, bueno, acaba ahí enredado con narcos, bueno, una cosa ahí bastante, un poco, no sé, ¿no? Disparatada, ¿no? En algunos aspectos y tal, pero lo que más gracia me hacía era el lenguaje, ¿no? Que utilizaba, ¿no? Entonces, cuando hablaba de que si su hermano y tal, entonces hablaba de su carnal, ¿no? Entonces, no sé qué de mi carnal, ¿no? Y de esto, del otro y tal, ¿no? Y utilizaba expresiones que eran graciosísimas, ¿no? Yo me lo pasé, no me reía yo solo, vamos, escuchando así expresiones, ¿no? Y lo pasé muy bien. Es muy rico estas cosas que pasan, porque hablamos de idiomas diferentes, a veces iguales, pero cada uno tiene una riqueza. Sí. Es que el lenguaje traduce una manera de ser, una impronta, ¿no? Como una experiencia, ¿no? Es decir, son residuos, ¿no? de vivencias, ¿no? No es lo mismo, no sé, a mí me regalaron hace años una Biblia que estaba traducida del arameo directamente al gallego, imagínate, ¿no? Y entonces, claro, había expresión de decir, bueno, y Jesús estaba cheo de tristura. No tiene nada que ver con decir, oye, y Jesús estaba muy triste. Es que no es lo mismo, ¿no? Es decir, que estaba cheo de tristura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, ya me callo, que no te dejo hablar. Entonces quiero decir que es una oportunidad hablar de grafología dentro de la grafoscopía y todo lo más de las ciencias forenses. Es algo que está pasando exactamente en este momento conmigo, porque es cuando miramos que todas las cosas parten de un punto, tenemos en las manos como es hacer una explicación para la gente que no sabe la grafología, pero con mucha propiedad, porque sabe dónde viene, y es el giro del puño, que se puede explicar mucho mejor. Está pasando exactamente esta cosa con un grupo de quien lleva el curso de los peritos. Es increíble como toda la experiencia que tuvo contigo, con Elsa, con el libro de Elsa que está aquí, que me ha enviado, que es muy rico, este libro, muy rico, me ha ayudado tanto, porque estoy en la clase, empiezo a hablar con los chicos, y parece como algo mágico, todo empieza a encajar, que viene desde el punto de las neurociencias, cuando hablamos de la parte de los neurotransmisores que van a interferir directamente en nuestros humores, en nuestra sexualidad. Para explicarles pasa mucho más propiedad a quien nos escucha. Estoy encantada por estar oyendo lo que nos decís, porque es como si todo el ambiente está preparado para recibir este encaje, ¿sabes? Claro. Claro, es que en realidad, si os dais cuenta, hemos hecho un viaje muy largo y muy rico. Aparte de la riqueza que tenéis cada uno, que es maravillosa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero hemos hecho un viaje, hemos pasado muchas horas, ¿no? en las bodegas, bebiendo vino y cantando viejas canciones. Muchas gracias. Estoy contento de retomar el encuentro con vosotros, yo creo que vamos a disfrutar mucho. Liz. Sí, muchísimas gracias. Aquí en México, a lo que estoy escuchando,
se está viendo desde el punto grafoscópico y, por ejemplo, aquí en México está determinado 2 ramas desde el perito grafoscópico que determina si un documento está alterado, falsificación, todo lo que deseemos, Sí. y la rama de la grafología como perito grafológico, Sí. determinar si realmente, por ejemplo, la carta con norte que de repente se encuentra en un supuesto suicidio, Sí. determinar si realmente la persona lo escribió o no lo escribió por sus trazos o rasgos. ¿Sí? Sí. Es muy interesante el tener conocimientos, el poder determinar. Y mi pregunta es, ¿son los jueves a las 8 de la noche, hora Madrid, 1 de la tarde, hora México? ¿Tiene un costo? Eso no escuché. Sí, el costo o el coste, ¿no? Que yo creo que os lo envié también en los correos y tal, es de 120 euros, digamos, por los 2 meses, la totalidad del curso, digamos, ¿no? Serían como 60 en octubre y 60 en noviembre, pero para no andar haciendo 2 pagos y tal, pues digamos en un único pago de 120 euros, ¿no? Y os ofrecí la opción de PayPal porque si lo hacéis a través de una transferencia os van a cobrar una comisión, ¿no? Sin embargo, PayPal la comisión me la quita a mí, es decir, que yo no recibo 120, recibo 113 o algo así. Es decir, PayPal coge la comisión del que recibe, que en este caso sería yo, ¿no? Pero bueno, es muy fácil porque es inmediata, es decir, tú haces la operación y en ese momento PayPal me dice que ya está ese dinero ahí, ¿no? Y es rápida, ¿no? Y nada más para concluir, son todos los jueves por 2 meses. Sí. A lo largo de todo el mes de octubre y de noviembre son por lo menos los jueves, incluso tendremos alguna clase extra, seguramente y tal, y además de eso tenemos un grupo de WhatsApp donde también dialogaremos, ¿no? Y aportaremos cosas, a veces, ¿no? Herramientas o informes o eso para que tengáis. Así, ¿no? Ok, sí me interesa, yo voy a checar calendarios y eso, Ramón, a mí se me favorece porque mis actividades empiezan a las 4 o 5 de la tarde hora México. Perfecto. Dando clases de métodos alternos, solución de controversia. Sí. Y bueno, muy agradecida, de verdad, aprendo mucho de ti y somos un gran equipo. Ya lo digo que soy fan. Somos un gran equipo. De verdad que sí. Muchísimas gracias. De verdad que sí que lo somos. Era broma. Ale, ¿ibas a comentar algo? A ver. ¿Se me escucha? Ahora sí. Perfecto. Es de que como tengo aquí construcción en la casa, por eso estoy con los audífonos. Bueno, para Gris, que quede tranquila, la modalidad de este concepto económico que propone el maestro Manuel es sumamente seguro, no hay ningún problema y te va a costar un poco porque hemos tenido la fortuna de crear un bonito ambiente con la mano del maestro Manuel y que también yo te recomendaría que actividades pues repito también con el maestro Manuel porque van a servir como una guía complementaria para esta travesía de la grafología. Y sí, efectivamente aquí en México pues son esas especializaciones que hay de peritajes, ¿no? Y quién mejor que lo puede decir y certificar nuestra queridísima amiga Elsa, que es nuestra perito aquí en México, y su libro también es excelente fuente de apoyo y también te puede ayudar mucho. Yo, Manuel, estoy muy contenta nuevamente y te agradezco la invitación, el que te hayas animado a hacer este módulo número 5
porque también la dinámica que estás poniendo se me hace interesantísima, más dinámica también con cada uno de nuestros especialistas del grupo. Yo creo que se va a enriquecer mucho más que cualquier otro curso, incluso diplomado, ¿no? También. Yo agradezco enormemente el haberte conocido, y porque además fue mi primer curso en línea cuando empezó la pandemia, ¿no? Y de la mano con Pipitos me ha parecido una aportación sumamente importante, y los complemento también con la psicología, ¿no? Lo que estábamos mencionando también de la conducta del escribiente, pues es algo sumamente importante, ¿no? Porque el escrito es este ductus, ¿no? En donde se expresa el escribiente y que lo hace con sus singularidades. Y esto de verdad es no nada más aprender a educar el ojo, sino es aprender a educar todo. Todo. Y muchas gracias, y aquí puestísima. Es una convergencia, al fin, es una conjunción, ¿no? Utilizando la expresión que utiliza Jung en su obra cumbre, ¿no? Jung tiene un libro que es bastante difícil de leer, que con él el propio Jung afirma que concluyó su trabajo, ¿no? Digamos, es como la guinda, ¿no? Y se llama Mysterium Conjunctionis, ¿no? Mysterium Conjunctionis, el misterio de la conjunción, ¿no? Entonces, es difícil de leer, es tanto enrevesado en el sentido de que incursiona en el lenguaje de los alquimistas medievales, es un lenguaje muy oscuro, ¿no? muy peculiar, ¿no? Y digamos, la tesis de Jung es que a través de ese lenguaje oscuro de los alquimistas se estaba proyectando, se estaba teniendo lugar una proyección inconsciente, involuntaria, de un proceso de desarrollo psíquico que es lo que él llama la individuación. Entonces, la clave es la conjunción. La conjunción es la conjunción. Y la conjunción es la síntesis, justamente. Es decir, es cómo aquello que en principio es antagónico acaba siendo complementario y acaba, digamos, integrándose en una totalidad en la que no falta ni sobra nada. Esto es, ¿no? ¿Sabes? Una cosita que quería comentar, que creo que si estamos llegando a este tipo de charla, es porque también hemos hecho el trabajo. Claro. El trabajo desde dentro, claro. Podemos entender fuera, como dices, claro. Hace sentido. Si no estuviéramos vencido estas etapas, no estaríamos en este mundo. Es muy valioso, muy valioso. Pues porque estamos en una, digamos, en una sintonía, ¿no? Hay gente del mundo grafológico o de otras tal que dirán, pero ¿de qué está hablando? Este tío, ¿no? ¿Qué rollo? ¿No? Gracias a ti. Hola. Adelante. Quería comentar algunas cosas y agradezco lo que dijo amablemente Leti y Ave. Muy halagador, porque son colegas muy, muy competentes, muy hermosas por dentro y por fuera, y que, como decía Leti ahorita, hemos hecho un grupo increíble porque va de mostrarnos tal como somos, de ser parte de ese grupo en el que hemos ido creciendo junto contigo, con tus consejos, con tus amables experiencias que compartes sin mayor
situación, ese sentido altruista que tienes de compartirlo todo, de verdad me agrada mucho. Es una de las cosas que más conservo de todos ustedes. Y bueno, te quería comentar, habían dicho que no iba a entrar al grupo, porque te comenté que estamos viendo lo de una casa en provincia, pero bueno, ya nos dimos cuenta que no es tan fácil, esto va a tardar un poquito, así que creo que voy a estarles dando la tapa por ahí. Qué bien, qué bien. Me da mucho gusto verlas a ustedes. Bien. Pues me alegro mucho que y de verdad agradezco todo lo que nos das. Pues vamos, yo soy aquí el afortunado, el afortunado de lo que aportáis todos vosotras, que es muchísimo. Y bueno, y en lo que respecta a esto que has dicho, pues estoy muy contento de que te incorpores, porque bueno, eres una pieza fundamental, ¿no? de esta tripulación. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Nosotros en este grupo tenemos una peculiaridad, que es que el primer día y el último día acabamos llorando todos de emoción, ¿no? El primero porque es el primero y el último porque es el último, ¿no? Y los del medio, pues alguno cae también, ¿no? Como si estuviéramos de boda todo el día, ¿no? De celebración como una boda, ¿no? No, y en verdad te digo, yo en lo personal, Manuel, no sabes las ganas que tenía de que te volvieras a animar. Y yo decía, bueno, se lo sugeriré yo, pero no, es que si no lo hace, es que debe andar ocupado en otras cosas y pasas por ahí en momentos difíciles. Es que el curso pasado acabé muy cansado, ¿no? Acabé cansado de mil cosas que traía entre manos, ¿no? Me imaginé, pero no sabes las ganas que tenía de que esto volviera como que a agarrar rumbo, fuerza, bueno, es que es una dinámica tan particular y hay unas vidas tan particulares y se aprende tan delicioso contigo que bueno, yo estaba encantada de que ya te decidieras que ya se anime y lo hiciste. Me dio mucho gusto, por eso de inmediato dije, yo me apunto. La verdad es que las personas del sur de América, ¿no? Y del norte de América, ¿no? Los mexicanos, uruguayos, argentinos, de todas ustedes, ¿no? Y todos ustedes, que ya veo que se ha incorporado otro y tal, tenéis una, digamos, esta emotividad, ¿no? que envuelve la expresión de las palabras, ¿no? Es una cosa que transmite mucha vitalidad, ¿no? Aquí en Europa y en España concretamente, esto muchas veces se aprecia una cierta desvitalización, ¿no? En ese sentido, ¿no? O incluso una cierta, como un embrutecimiento, ¿no? En el sentido de que, sí, a lo mejor se habla muy emotivo, pero en el sentido de hablar así muy alto, ¿no? En las cantinas, ¿no? Lo que son aquí, a lo mejor las sidrerías o tal, ¿no? Pero esa dulzura, esa expresividad, ¿no? Esa riqueza léxica también, ¿no? Que ahí, es decir, manejáis el lenguaje general, ¿no? En la América, digamos, latina, ¿no? Y tal. Manejáis el lenguaje con mucha mayor riqueza de la que se maneja normalmente aquí en España, y es un gusto escucharos, la verdad. Sobre todo para los que nos encanta el lenguaje, ¿no? El lenguaje es maravilloso, ¿no? Solamente hay una cosa más maravillosa que el lenguaje, ¿no? Que es el silencio, ¿no? Lo que está, digamos, lo que le sirve de soporte, ¿no? El sustrato, ¿no? El silencio, ¿no? De donde surge el lenguaje,
lenguaje surge del silencio intuitivo, ¿no? De esa cognición silenciosa, ¿no? Del ser, ¿no? Silencioso, ¿no? El ser es una cosa silenciosa, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como muchas veces es el lenguaje el que te lleva a trascenderlo, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Pero claro, bueno, no me enrollo más, ¿no? O sea, me refiero a que es muy delicioso, es muy gratificante, ¿no? Para un español de a pie como yo, ¿no? Escuchar hablar. Fíjate, Manuel, que haciendo alusión a lo que ahorita estás mencionando, ¿no? De ese silencio, aquí en México hay bueno, en las ferias habían estos juguetitos, es un cuadro que tiene números, ¿no? Y tiene un espacio para dar esta movilidad a los números contenidos dentro del cuadro y acomodarlos de acuerdo a cómo uno quiera ordenarlos. Y ahorita que mencionas esto del lenguaje, pues es esto también, ¿no? Que sea necesario el silencio también, incluso esa pausa que de alguna manera, haciendo analogía con respecto a este módulo 4 y 5, pues hace posible el que se reactualice, el que se refuerce y el que se innove esta situación de la grafología, ¿no? Especialmente en lo que es el aspecto forense, ¿no? Tan importante, que es mucho más profundo, porque ya es la práctica de todos estos conocimientos, ¿no? Y que lleva de alguna manera ese reordenamiento que permite el espacio para poder hacer la construcción. Y como siempre les digo también pues mientras siga el lenguaje, la palabra que hace puente, en la conexión con otros pensares, otras maneras de trabajo que enriquezcan adelante. Es curioso esto que dices, ¿no? Porque es verdad que las cosas necesitan una digestión, un procesamiento, ¿no? Una gestación, ¿no? Silenciosa, oscura, por así decirlo, ¿no? Es como que se requiere eso, igual que para restablecer, ¿no? la operatividad biológica y psicológica necesitamos dormir, ¿no? Necesitamos la quietud, el silencio, la inconsciencia profunda, ¿no? El sueño sin sueños, ¿no? Y también el sueño con sueños, ¿no? Pero también el aprendizaje, la comunicación, ¿no? Requiere estas pausas, ¿no? También digestivas, ¿no? Estos silencios, ¿no? Estos espacios, ¿no? Que son muy importantes también, ¿no? Que se necesita no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? En el sentido de no por tener un curso de 19.000 horas seguidas vamos a saber más, ¿no? Y otra cosa importante también, que tiene mucho que ver también con lo que has dicho antes, Alejandra, es que normalmente, socialmente, se entiende la pericia caligráfica o la grafoscopia o la grafoscopía, ¿no? La grafística y tal, se entiende como una técnica científica, pero es mucho más que una técnica. Incluso yo diría que no es ni siquiera una técnica, digamos, es un saber que se vale de una técnica o de diversas técnicas, pero es un saber y es un saber operativo, ¿no? Una capacidad, ¿no? Digamos, de visión, ¿no? Y eso es un conocimiento en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? No únicamente conceptual, ¿no? Como ya he dicho antes, ¿no? Entonces, claro, esto lo podemos hablar entre nosotros, ¿no? Eso no hace falta sacarlo fuera en el sentido de que no se va a entender, no se explica. Mire, señoría, es que esto no es una técnica, oiga, ¿usted cómo llegó a esta conclusión? Bueno, pues mire, tenemos estas muestras, estas otras, ¿no? Al cotejar esto, similitudes, no sé qué, tal, ¿no? Le explico una técnica y, vale, muy bien y tal, ¿no? Pero nosotros sabemos que la cosa va mucho más allá, por eso yo digo que cuando hablamos de grafología,
hablamos de lo que significa, o sea, de una comprensión integral y holística, profunda y multinivel, podemos decir así, ¿no?, del grafismo, en todo sentido. Entonces sí, por supuesto, aquí en España también ocurre, y yo creo que ocurre en todo el mundo, es decir, por un lado está, digamos, la parte pericial, por otro lado está la parte más psicológica, ¿no?, las distintas aplicaciones y tal, pero la comprensión del grafismo es la misma. Es la misma, es decir, es a partir de esa comprensión del grafismo desde donde podemos luego, digamos, aplicarnos, ¿no?, o resolver las demandas sociales, ¿no?, o institucionales o lo que sea, ¿no?, que se sirven del conocimiento grafológico. Entonces, ¿quién sabe de escritura y de grafismo? El grafólogo, la grafóloga, ¿no? Es decir, punto y final. No es el perito calígrafo. O sea, el perito calígrafo es el que utiliza una técnica para, digamos, o una serie de técnicas para llegar a unas conclusiones. Pero si no tiene el saber grafológico, seguramente va a cometer muchos errores. Y los va a cometer, ¿no? Es decir, hace falta, digamos, un experto, un sabio, por así decir, ¿no?, en grafología, alguien que sepa, que tenga el saber grafológico, ¿no?, que haya, por así decir, alumbrado, ¿no?, o que haya alcanzado ese clic que te permite aprender de ti mismo, de lo que ves y de lo que observas. No de lo que nadie te diga o lo que diga aquel libro. Esto está bien, pero llegará un momento en que ya el libro es tu propia comprensión, ¿no?, tu propia cognitividad, ¿no?, tu propia capacidad, ¿no?, para comprender, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí. Oye, yo te quería también comentar, va a ser interesante que en algún momento pudiéramos hablar un poco en alguna otra oportunidad, porque sé que el tiempo ya no es la adecuada ahorita, pero hablar de una parte muy interesante sobre la famosa firma digital. ¿Qué va a suceder con ese tema al futuro? Con referente al grafoscopio, ¿no? Si esto considera que puede avanzar, que se puede solidificarse, ¿qué puede? Ahí no, los grafólogos estamos de más. Es decir, eso es competencia, a mi entender, del perito informático. Exacto. Y yo me pregunto, ¿a qué grado esto puede llegar a solidificarse y tomar poder y empezar a desplazar? Sí, sí, esto ocurrirá, ¿no? Pero bueno, también el sol se apagará, ¿no? Pero es que hay un punto muy interesante. Tecnológicamente, nada, hasta hoy, nada realmente puede suplir a los impulsos naturales humanos. ¿No? Entonces, supongo que durante mucho tiempo, al menos, coexistirán, ¿no? Ya coexisten, ¿no? Bueno, muchas ahora, ¿qué te digo? Las financieras, por ejemplo, de las multinacionales, para aprobar una operación ya no necesitas ir a no sé qué sitio y firmar, ¿eh? Digamos, aparece, digamos, un vídeo que te está grabando, es tu cara, les presenta el DNI, te hacen firmar aquí, entonces eres tú el que estás haciendo eso y ya te han pillado como que has firmado. Entonces, luego tú no puedes decir, oiga, no, que esa firma no es mía, pero si te hemos visto y te tenemos aquí grabado, que dices sí, que estás de acuerdo, estás mostrándonos tu DNI ahí, por delante, por detrás, ¿no? Y diciendo que ok, ¿me entiendes? Entonces, claro, digamos, la firma manuscrita es de otra época. Digamos, el mundo digital es otro mundo. Ya es otro mundo, esto hay que aceptarlo, ¿no? Es otro mundo y claro, todo esto a la velocidad en la que se desarrolla, ¿no?, y se propaga,
pues dentro de 20 años, 30 años, es inimaginable cómo se procesarán, cómo se harán las cosas. Igual que era inimaginable hace 30 años, si tú le dices esto a tu abuelo o a tu padre o a tu madre y tal, ¿no? Pues, oye, mira, no, estamos teniendo una clase en la que Otto está en Uruguay, Alejandra está en México, en Puebla, Elsa está en la Ciudad de México, Prudensa está al lado del Adriático, en Italia, Nancy está en la Ciudad de México, tal, unos y otros, ¿no? El otro está en España, el otro no sé dónde, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Y estamos hablando aquí, viéndonos como si estuviéramos aquí merendando, ¿no? Entonces, quiero decir que dentro de 20 años, además, igual que ocurre en la educación, esto sabrá mucho también Mariela y María Generosa y tal, ¿no? Telma, etc. Igual que ocurre en la educación, se progresa mucho más rápido cuanto más se sabe. Es decir, cuanto tú más sabes, más capacidad tienes de aprender, ¿no? Entonces, cuanto más se desarrolla lo tecnológico, ¿no? Más capacidad de desarrollo es más rápido, ¿no? Entonces, claro, dentro de 20 o 30 años es inimaginable. Habrá un holograma, se presentará aquí, en este espacio, Prudensa, a hablar conmigo, ¿no? Y es un holograma, ella está allí y tal, pero ella está aquí y tal, y me tocará así la nariz con el dedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cosas de ese estilo. Es inimaginable, ¿no? Entonces, ahora eso no quiere decir que, bueno, pues que para otras cosas o cuando la situación lo requiere tal, pues que persistan ciertas cuestiones, ¿no? Pero, vamos, yo más bien apostaría porque esto tenderá a desaparecer, pero bueno, tardará muchos años, seguramente nosotros ya no lo veremos. No asistiremos a eso seguramente. Por lo menos nosotros, no sé, Erika sí. No. Yo quería comentar que justamente ayer un día, ¿no? Estuve trabajando con otras colegas en selección de personas. Y la selección era justamente una adulta que va a trabajar con inteligencia artificial para crear respuestas y demás, o sea, se nos viene. Claro. Imagínate, claro. Tú ahora, por ejemplo, entras en internet y dices, oye, voy a mirar y tal cuánto cuesta un aeroplano. Buscas en Google un aeroplano y para los próximos 2 meses te van a estar saliendo continuamente ofertas de aeroplanos y no sé qué, ¿no? El Big Data, ¿no? Etcétera. Bueno, pero esta gente, ¿de dónde sale? ¿No? ¿De dónde saca todo esto? ¿No? Es decir, es todo a una velocidad vertiginosa, ¿no? de desarrollo y tal. Tío Otto, que levantaste ahí la mano. Hola a todos, buenas noches, buenas tardes. Es un placer verles de nuevo a todos y también a ti, por supuesto, Manuel. Un placer volver a verte. Estoy un poco desconectado del tema que están tratando, pero porque acabo recién de entrar de una pequeña emergencia que tuvimos ahí con algunos rescataditos, pero... ¿Con algunos? O con un rescatado de los bebés que rescatamos, entonces vengo del hospital, entonces estoy un poco desconectado, pero quiero que sepan que para mí esta reunión era sagrada y solamente algo tan grave como eso pudo hacer que me retrasara para poder ingresar, pero es un placer volver a verlos. Pues igualmente, Otto, un placer volver a verte. Manuel, yo quería comentar algo con respecto a lo que estaba mencionando Mari con esto de la tecnología. Yo creo que aquí también, y como muy bien hiciste puntuación, esto ya merecería una especialización con las TICs, ¿no? El medio electrónico. Pero también es un reto para el grafólogo, perito,
el conocer estas herramientas, porque hay unas tabletas en donde también puede uno reproducir el cuerpo gráfico, caligráfico, y con respecto a eso, así como con la fotografía forense, tienen una memoria, un código, y con respecto a ello, pues también se puede hacer ir ampliando este abanico, ¿no? de peritajes y ahora con estos medios electrónicos. Nada más quería hacer esa mención. Bueno, pues yo creo que iremos cerrando. No sé si queréis hacer alguna última intervención a alguien. Si no, iremos cerrando y el martes que viene, 28, volveremos a conectarnos así en un previo para también dar oportunidad a las personas que no podían hoy, así, ¿no? Sabes que es muy difícil, ¿no?, coincidir, ¿no?, que todo el mundo, tenemos todos mil cosas, ¿no? Hola Manuel. Hola Paula. Acá, Paula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo simplemente quería expresarles mi agradecimiento, sobre todo a vos, pero a todos por estar acá, como dice Manuel, que es un lindo espacio para poder compartir y enriquecernos mutuamente. Así que muy feliz de poder volver. Yo solamente el año pasado pude hacer el módulo 1 y módulo 2, y después, bueno, por distintas cuestiones ya no pude seguir, así que estoy feliz de poder volver. Genial. A compartir con todos ustedes. Pues encantado de que estés con nosotros. Tú estás en Córdoba, ¿verdad? En Córdoba. Sí, en Córdoba, Argentina. Ajá, Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Perfecto. En el corazón del país. Muy bien. Has de enviarme, cuando puedas, el número, si te parece bien, de tu celular. El número también internacional para incluirte en el grupo de WhatsApp. Sí, si te parece, ahí lo paso por el chat. Va, mándamelo mejor, bueno, puedes mandarlo por el chat y tal, pero si acaso mándamelo luego en un correo electrónico o algo así, si no te moleste. Ok, no hay problema. Gracias, Manuel, gracias a todos. Gracias. Me encantaba verlos otra vez. Muy bien. Saludos. Nos despedimos. Bueno, pues nos despedimos y nada, pues oye, ahí estamos ya a punto de... Bueno, a punto no, ya está, ya nos hemos colocado en nuestros puestos y ya iniciamos la travesía y que los vientos soplen y nos lleven a donde tengamos que llegar. Así que un abrazo a todos y cualquier cosa estamos ahí en contacto. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias Un abrazo para todos. Gracias a todos.